Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les va a fascinar, especialmente si son fanáticos de las series turcas y de la actuación con mayúsculas. Vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar, un título que suena intrigante y que nos lleva directo al corazón de las historias que nos atrapan, Kerem Bürsin, mi sueño familiar roto por ella. Sí, así es, vamos a desgranar qué hay detrás de esta posible conexión, de este drama que podría estar involucrando a uno de los actores más queridos de Turquía. Antes de lanzarnos de lleno a este torbellino de rumores y posibles realidades, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante sobre el mundo del entretenimiento, las celebridades y, por supuesto, las series que nos hacen vibrar. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Ahora sí, prepárense, porque vamos a explorar la vida y las posibles complejidades sentimentales del talentoso Kerem Bürsin. Seamos honestos, el título ya nos pone en alerta, ¿verdad? Mi sueño familiar roto por ella. ¿Quién es esa, ella? ¿Qué sueño familiar se ha visto afectado? Y lo más importante, ¿qué papel juega Kerem Bürsin en todo esto? Estas son las preguntas que rondan en las mentes de muchos fanáticos y curiosos. Cuando hablamos de Kerem Bürsin, hablamos de un actor que ha sabido conquistar corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Desde sus inicios, ha demostrado un carisma arrollador y una habilidad camaleónica para meterse en la piel de sus personajes. ¿Quién no recuerda su interpretación en Güneş Beklerken, o más recientemente en la exitosísima Sen Kalkam, donde su química con Hande Erçel fue simplemente electrizante? Es precisamente este tipo de papeles donde el amor, el drama y las complicaciones familiares suelen ser el pan de cada día, lo que nos hace preguntarnos si la vida real de Kerem podría estar reflejando algo similar a las tramas que interpreta. El título Mi sueño familiar roto por ella sugiere, de entrada, un conflicto profundo, una situación que ha alterado el curso de algo que era preciado, quizás un plan de vida, una relación o incluso la armonía dentro de una familia. Y cuando este título se asocia con Kerem Bürsin, es natural que la especulación empiece a volar. ¿Podría tratarse de una relación sentimental que ha causado una ruptura familiar? ¿Quizás un amor que no fue bien visto por su círculo más íntimo? ¿O podría ser una interpretación de un personaje en una próxima serie o película que se titule así? Es importante recalcar que en el mundo de las celebridades, la línea entre la vida pública y la privada a menudo se difumina, y los rumores son moneda corriente. Sin embargo, a veces esos rumores nacen de algo concreto, de pistas que al juntarse, forman un cuadro más o menos coherente. En el caso de Kerem Bürsin, su vida personal, especialmente sus relaciones sentimentales, siempre ha estado bajo el escrutinio de la prensa y sus admiradores. Una de las relaciones que más ha captado la atención mediática fue la que mantuvo con Hande Erçel, su coprotagonista en Sen Kalkam. Su química en pantalla era tan palpable que muchos esperaban que esa relación trascendiera la ficción. Y efectivamente así fue. Durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Y es aquí donde entra la especulación. ¿Pudo haber sido ella asociada a esta relación, o a sus consecuencias, la causante de una ruptura en algún aspecto de su vida familiar? Es difícil saber con certeza qué sueño familiar podría haberse visto afectado. Podríamos estar hablando de planes de matrimonio, de la formación de una familia, o incluso de la relación con sus padres u otros miembros de su familia que quizás no apoyaron plenamente una decisión importante en su vida. Las relaciones en el ámbito de las celebridades son complejas. A menudo la exposición pública, las exigencias de la profesión y las diferencias individuales pueden poner a prueba incluso los lazos más fuertes. Por otro lado, es fundamental recordar que la mayoría de la información que circula sobre la vida privada de las celebridades son, en esencia, especulaciones, interpretaciones basadas en fotografías, comentarios ambiguos o declaraciones de terceros. A menos que el propio artista se pronuncie de manera clara y directa, todo lo demás es territorio de la conjetura. Y ahí es donde nuestro trabajo como comunicadores y como fans se vuelve delicado, informar, pero sin caer en la difamación ni en la invasión de la privacidad. En este vídeo nuestro objetivo es analizar las posibles interpretaciones de este título tan sugestivo, Kerem Bürsin, mi sueño familiar. ¿Roto por ella?
No pretendemos tener la verdad absoluta, sino abrir un espacio de reflexión y debate, basándonos en lo que se conoce públicamente sobre la trayectoria de Kerem Bürsin y las dinámicas comunes en el mundo del entretenimiento. Podría ser que ella se refiera a una nueva pareja que ha irrumpido en su vida, y cuya relación ha generado discordia con su familia. Las familias a veces tienen expectativas sobre las elecciones de sus hijos, y cuando estas expectativas no se cumplen, pueden surgir tensiones. O quizás ella es una figura profesional, una colega o una influencia que ha impactado negativamente en su carrera o en sus planes familiares. Si nos ponemos a pensar en las historias que a menudo se desarrollan en las series turcas, muchas de ellas giran en torno a amores prohibidos, conflictos generacionales y la lucha por mantener lazos familiares frente a adversidades externas. Es posible que el título sea una referencia directa a un proyecto futuro, una estrategia de marketing para generar expectación, o incluso una metáfora de las luchas internas que cualquier persona, incluyendo un actor de renombre, puede experimentar en su vida. La construcción de un sueño familiar es algo muy personal y valioso. Puede ser la unión sólida de una familia, la consecución de metas compartidas, o simplemente la paz y la armonía en el hogar. Cuando este sueño se ve amenazado, la desilusión y el dolor pueden ser profundos. Si Kerem Bürsin, o uno de sus personajes, está atravesando una situación así, es comprensible que genere interés y empatía. Analicemos ahora las posibles interpretaciones desde el punto de vista de la audiencia. Cuando un fan ve un título como este, inmediatamente se le vienen a la cabeza diferentes escenarios. La mente empieza a jugar y a conectar puntos. Si eres seguidor de Kerem, seguramente recuerdas momentos clave de su vida pública, sus relaciones, sus declaraciones. Y si eres aficionado a las series turcas, estás acostumbrado a los giros argumentales, a los dramas intensos y a las pasiones que mueven a los personajes. Podríamos hipotetizar varias de ellas. ¿Podría ser una expareja que regresa a su vida? ¿Una nueva ilusión que no ha sido aceptada por su entorno? ¿O incluso una figura que representa una tentación que lo aleja de sus ideales familiares? Las posibilidades son tan variadas como las tramas de las teleseries. Es importante recordar que la prensa del corazón a menudo se alimenta de la especulación y a veces exagera o distorsiona los hechos para crear titulares llamativos. Por eso debemos abordar esta información con cautela y discernimiento. Lo que sí podemos hacer es apreciar la carrera de Kerem Bürsin, su talento y la forma en que ha sabido conectar con el público a través de sus interpretaciones. Si este título se refiere a una situación real, sería un recordatorio de que incluso las personas exitosas y admiradas enfrentan desafíos en su vida personal. Las relaciones, la familia y los sueños son aspectos universales de la experiencia humana, y todos estamos sujetos a las vicisitudes de la vida. Quizás ella es simplemente una metáfora de una circunstancia o una decisión que ha puesto a prueba su sueño familiar. A veces no se trata de una persona específica, sino de un camino que se toma, de un riesgo que se asume, o de un error que se comete, y cuyas consecuencias afectan a la armonía familiar. En resumen, el título Kerem Bürsin, mi sueño familiar roto por ella, abre un abanico de posibilidades y preguntas intrigantes. Si se trata de su vida personal, nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones y la influencia que el éxito puede tener en la vida privada. Si se trata de un proyecto artístico, nos anticipa una historia llena de drama y emociones, algo a lo que Kerem Bürsin nos tiene acostumbrados. Lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin es un actor que genera mucho interés, y cualquier cosa relacionada con él tiende a captar la atención. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo han convertido en un ícono, y sus seguidores están siempre ávidos de conocer más sobre su vida y su carrera. En este vídeo hemos intentado desgranar las posibles interpretaciones de este intrigante título, sin afirmar nada categóricamente, sino invitando a la reflexión y al debate. Lo importante es mantener un respeto por la privacidad de los artistas y disfrutar de su trabajo, ya sea en la pantalla o a través de las historias que nos llegan a través de los medios. Y ahora, mis queridos espectadores, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado las posibles facetas del enigmático título que nos ocupa hoy. Hemos reflexionado sobre quién podría ser ella, y qué tipo de sueño familiar podría haberse visto afectado en la vida de Kerem Bürsin, ya sea en su realidad o en una posible ficción. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya resultado interesante y entretenida. Agradezco enormemente que hayan pasado tiempo conmigo viendo y escuchando.
Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría ser ella? ¿Creen que el título se refiere a su vida personal o a un proyecto nuevo? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus aportes y saber qué les pasa por la cabeza. Y por supuesto, si les gustó este vídeo y les pareció informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Kerem Bürsin o de las series turcas. Y si aún no lo han hecho, los animo una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos. Hagan clic en la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de lo mejor del entretenimiento. Chao.